Vamos a iniciar comunicando la palabra, después vamos a estar orando, hoy estaremos ministrando Santa Cena, estaremos recibiendo vida de Dios, estaremos orando por salud, estaremos orando por sanidad, porque eso es lo que sucede también cada vez que nosotros recibimos y participamos de la mesa del Señor. Cuando comemos el pan y bebemos la copa que representan el cuerpo y la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, la palabra dice en el libro de Isaías que por su llaga nosotros hemos sido curados. Por esa razón es que hoy, al participar de la mesa del Señor, vamos a recibir vida de Dios. Vamos a recibir en el momento en que nosotros comamos del pan, bebamos de la copa, por la fe, la vida de Dios será administrada a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestro interior, y algo maravilloso sucederá. Sin embargo, pues queremos iniciar en este momento comunicando la palabra, y para ello quiero que por favor me acompañe al capítulo número 9 del Evangelio de Marcos. El título de esta noche, la palabra que queremos comunicar es siervos anónimos. Porque, mis hermanos amados, delante de la presencia de Dios, precisamente tenemos que presentarnos como esas personas que no puedan sobresalir, que no puedan destacar, que no puedan figurar, sino que el único que debe de figurar, el único que debe de sobresalir, el único nombre que debe de ser conocido es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros simplemente somos siervos y en algún momento necesitamos buscar la forma de ser siervos y siervas anónimos y anónimas, y si en algún momento pues el Señor nos quiere promocionar, pues la gloria será para Él, mas nosotros en ningún modo estaremos buscando el podernos promocionar a nosotros mismos. Vea lo que dice acá, capítulo número 9 de Marcos, versículo 33 en adelante, dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 9 versículo 33 en adelante, dice la escritura: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó. Escuche la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos, dice la palabra, que callaron. Porque en el camino dice que habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oiga, qué pláticas. Escuche qué conversaciones eran las que los discípulos estaban teniendo entre sí mientras se dirigían a Capernaum. Y el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, el Dios al que nosotros no le podemos ocultar absolutamente nada, sino que Él sabe perfectamente todo lo que nosotros pensamos o aún lo que nosotros expresamos. Si Dios conoce nuestros pensamientos, ¿cómo no va a saber lo que nosotros platicamos, lo que nosotros conversamos, lo que nosotros socializamos con las personas? Los discípulos iban platicando y quizás iban discutiendo entre sí, pensando entre ellos mismos quién de nosotros es el mayor, o quién entre nosotros es el más importante. Porque ese es el asunto. En cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, siempre habrán personas que puedan sentirse mejores que nosotros. Siempre habrán personas, independientemente el círculo donde nosotros nos encontremos, siempre van a haber hombres y mujeres que quieren ser mejores que los que están a su alrededor. Mas esto no debe de ser dentro del reino de Dios, porque acá en el reino de Dios, el único grande, el único que debe de darse a conocer, tal como ya lo acabamos de mencionar, es nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo.
Si en algún momento nuestros nombres, por la gracia y por la misericordia de Dios, pueden sonar y pueden ser conocidos, pues la gloria, como diría Dani Berríos, la llevaremos entonces al Calvario. Y si la gloria se me diera, decía Dani Berríos, yo la voy a llevar al Calvario, pero de ningún modo nosotros buscamos honores, de ningún modo nosotros buscamos fama. De ningún modo nosotros buscamos aplausos, reconocimientos, sino que queremos ser siervos anónimos. Cuando nosotros vamos a la palabra, y es lo que vamos a hacer dentro de un momento, nos daremos cuenta de que en la Biblia aparece un sinnúmero de hombres y de mujeres que fueron siervos anónimos, que por alguna razón el Señor ocultó sus nombres, que por alguna razón se desconoce quiénes hayan sido esos hombres o esas mujeres que Dios utilizó para momentos y eventos muy especiales. Y precisamente fueron hombres y fueron mujeres que no buscaban la fama, fueron hombres y mujeres que no buscaban, como fue el caso, recordemos, de los fariseos. La palabra dice que los fariseos amaban el poder ocupar los primeros lugares, los primeros asientos, porque ellos se sentían muy importantes. Ellos se sentían muy destacados dentro de la población, y ellos por la misma situación querían ocupar siempre los lugares de adelante. Mas el principio de Jesús es que siempre podamos sentarnos atrás. Y si en algún momento alguien nos dice, por favor pasa adelante, pues esa será la honra que Dios quiere dar a nuestras vidas. Por eso, mis hermanos amados, un siervo anónimo no necesita un nombre para poder ser conocido, para poder ser reconocido. Un siervo anónimo no necesita de alguna identidad, no necesita tener un título para poder ser conocido dentro de la sociedad. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que el nombre del Señor sea el que sobresalga, que el nombre del Señor sea el que resalte, que sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos amados, el que pueda ser reconocido y pueda ser subrayado donde quiera que nos encontremos. Por eso, mis hermanos amados, acá estamos viendo estas disputas que estaban teniendo, estas pláticas que estaban teniendo los discípulos para poder conocer quién era el mayor entre ellos. Sin embargo, Jesús, como conocía el intento del corazón de ellos, si ellos entonces querían conocer quién era el más importante o el más sobresaliente dentro del círculo de los apóstoles, Jesús les enseña este principio. Escuche lo que dice acá. En el versículo número 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y también debe de ser el servidor de todos. Por eso estamos hablando acerca de siervos anónimos. Porque, mis hermanos amados, el siervo es aquel que le gusta servir. El siervo es aquel que le apasiona servir. El siervo es aquel que cuando hace algo no busca créditos, no busca aplausos o reconocimientos. El siervo es aquel que hace algo con todo su corazón, pero lo hace de una forma secreta. Lo hace de una forma privada. No busca el que se le pueda reconocer. Hay gente en las iglesias, en las congregaciones, que cuando sus nombres no son mencionados en público, hay gente que se enoja, hay gente que se molesta. Porque hay gente que precisamente hace las cosas con el fin de poder ser vistos, con el fin de que se les pueda promocionar o con el fin de que se les pueda dar a conocer lo que hacen. Y si la iglesia, si el líder, si el pastor no menciona su nombre de lo que fulanito o sutanita hizo, hay gente que se enoja, hay gente que se molesta.
Porque hay gente que busca los créditos, hay gente que busca los aplausos, hay gente que quiere ser reconocida, hay gente que quiere ser honrada desde los escenarios. Pero nosotros debemos de aprender, mis hermanos amados, que necesitamos ser hombres y mujeres anónimos, que siempre busquemos la forma de ser anónimos. Y si a Dios, y estoy 100% seguro de que cuando nosotros hacemos de una forma anónima algo, ¿sabe qué va a pasar? El Dios que todo lo ve en secreto, el Dios al que nosotros hacemos las cosas de una forma secreta, ¿qué es lo que dice la palabra que va a hacer? Él le va, mi hermano amado, a honrar a usted y me va a honrar a mí en público, sin que nosotros busquemos los aplausos, sin que nosotros busquemos los créditos, sin que nosotros busquemos los honores, sin que nosotros busquemos que nuestros nombres sean mencionados. El Dios al que nosotros le servimos en lo secreto es el Dios que a nosotros nos recompensará y nos honrará en público. Por eso, siempre que nosotros hagamos algo, mis hermanos amados, busquemos la forma de hacerlo en lo secreto, ¿verdad? Para que el Dios al que nosotros le servimos nos pueda honrar de una forma pública para la gloria de su nombre. Por eso, mis hermanos amados, no debemos de permitir que una posición, ni mucho menos debemos de permitir que algún título nos haga creer que somos alguien. Hay personas que piensan que al tener una posición o al tener un título les da una imagen, les da una posición, y a veces hay personas que lo único que tienen precisamente es eso, es un nombre. Lo único que tienen es un título, pero a veces la chaqueta les queda demasiado grandes a muchas personas. Pero bueno, yo no quiero ahondar en esos aspectos, porque mi interés en este momento precisamente es poder resaltar a esos hombres que fueron plasmados, que quedó el registro bíblico a través de la Escritura y que llevaron a cabo algunas acciones que fueron impresionantes. Sin embargo, antes de ir a ellos y poder observar a cada uno de ellos, quisiera que fuéramos, por favor, a la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 22 al verso 24, porque precisamente el apóstol Pablo en estos textos se dirige específicamente a los siervos, se dirige específicamente, mis hermanos amados, a aquellos que en algún momento van a servir, y la forma en que nosotros debemos de aprender a hacer las cosas, no hacerlo, mis hermanos amados, como para el ojo, como para aquel que lo ve, sino que podamos hacerlo al Dios que servimos. Dice el verso 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Oiga esto, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Escuche esto, solo detengámonos antes de avanzar al verso 23. Yo recuerdo que trabajé en una empresa en donde pues en esa empresa habían mensajeros, habían cobradores, habían repartidores, habían secretarias, habían contadoras, y bueno, había todo el equipo de trabajo que una empresa necesita para ser funcional. Pero recuerdo de que el mensajero era una persona que le tenía de algún modo aprecio al dueño de la empresa. No era el administrador, era el dueño de la empresa, que por cierto era un alemán, un señor alto, canche, ojos verdes, bien simpático el señorón. Y recuerdo de que siempre que el dueño de la empresa, porque él llegaba todas las mañanas,
Él llegaba por las mañanas y aproximadamente él se retiraba de la empresa tipo 10 de la mañana. Ya todos sabíamos más o menos el horario en que él se retiraba de la empresa. Entonces, tipo, ¿qué le digo? 10 menos 20, el mensajero iba y agarraba una toallita y comenzaba a limpiar el carro del dueño de la empresa. Comenzaba a limpiarlo. Comenzaba a sacudirle vidrios, sacudirle puertas, a limpiarlo, a quitarle el polvo. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Lo hacía precisamente porque sabía que el dueño de la empresa estaba próximo a descender. Él su oficina la tenía en el segundo nivel. Y el mensajero comenzaba a agarrar la toalla porque él quería ser visto por el dueño de la empresa. Quería en algún momento recibir los aplausos, los reconocimientos de parte del dueño, para que cuando el dueño de la empresa viera su carro limpio, no pudiera preguntar quién lo hizo, sino que él mismo pudiera darse cuenta quién lo estaba haciendo. Eso es tal lo que dice acá la palabra, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Cuando nosotros hagamos algo, mis hermanos amados, para Dios, busquemos la forma de ser siervos anónimos, hombres y mujeres que busquemos la forma de hacer las cosas en lo secreto. Yo recuerdo hace varios años, cuando yo estaba recién convertido en el Señor, recuerdo de que había una hermanita viuda, que era una persona que amaba al Señor y amaba la iglesia, pero era una persona que precisamente le gustaban los aplausos. Le gustaban los reconocimientos, le gustaban los honores. Y cuando nosotros vivíamos en la iglesia, y recuerdo de que la hermanita le gustaba llevar todos los implementos de limpieza, le gustaba llevar trapeadores, le gustaba llevar desinfectante, le gustaba llevar escobas. Cuando miraba que las escobas o las cosas de limpieza de la iglesia ya se estaban deteriorando o el desinfectante se estaba acabando, ella tenía ese cuidado. Pero ella tenía una característica. Nosotros vivíamos en la iglesia y éramos los encargados de limpiar la iglesia, de mantener limpia la casa del Señor y estar al cuidado del templo. Cuando ella nos entregaba los productos, nos decían, por favor, si el pastor pregunta quién trajo esto, díganle que fui yo. Díganle que fui yo, que él pueda saber quién trajo estas cosas. Y a nosotros nos causaba quizás gracia o nos llamaba la atención la actitud de la hermana, porque ella no quería pasar desapercibida. Ella no quería de ningún modo que no se diera a conocer lo que es, sino que ella buscaba la forma de ser conocida, que todos se pudieran enterar. O por ejemplo, también nos decía, si algún hermanito o alguna persona, porque se asignaban grupos o personas que fueran a limpiar el templo. Y la hermanita nos decía a nosotros, si los que van a venir a limpiar la iglesia preguntan quién trajo estos artículos, díganle que fui yo. A ella le gustaba darse a conocer. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está trabajando acá. Dice, leo el texto completo: los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero Pablo les aconseja diciendo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23. Vea lo que dice el verso 23. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vayamos adelante. Sabiendo que del Señor, que dice la palabra, oiga qué glorioso, recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor, dice la palabra, servís. Entonces, mis hermanos amados, cuando nosotros logramos entender esto, cuando nosotros logramos entender sobre el tema del poder ser anónimos, entenderemos que hay un Dios al que nosotros servimos, hay un Dios al que nosotros hacemos todas las cosas, el cual nos va a bendecir, el cual nos va a prosperar, el cual va a gratificar lo que nosotros hacemos. A mí me llamaba la atención porque tanto este compañero de trabajo que les compartía, cuando el dueño de la empresa dejaba su carro ahí porque por alguna razón él tenía varios carros y se iba en otro carro y dejaba ahí el de la empresa, el mensajero nunca se tomaba la molestia de limpiarlo, ¿verdad? Porque como sabía que no estaba el dueño de la empresa, ahí estaba todo sucio, todo empolvado. Él buscaba la forma de ser visto, de que lo pudieran encontrar en el momento cuando él estaba haciendo. Eso es servir al ojo. Pero nosotros necesitamos ser esos hombres y mujeres que podamos estar en el anonimato, que podamos ser siervos y siervas anónimos. Vayamos por favor a Génesis capítulo número 18, versículo 7 y versículo número 8. Mis hermanos amados, cuando nosotros logramos entender que no es la posición, no es el liderazgo, no es el nombre, de ningún modo es el título lo que nos hace valiosos en Cristo. Lo que a usted y a mí nos hace valiosos en el Señor es lo que hacemos para Él. Independientemente sea visto o no sea visto a los ojos de los hombres, hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo conoce. Hay un Dios que sabe todo y sabe perfectamente qué es lo que usted hace y cómo usted lo hace. Porque hay gente que hace muchas veces las cosas para ser vistas, pero no las hace bien. No las hace bien. Acá en el capítulo número 18, si vemos, si podemos iniciar desde el verso 1, porque en el verso 1 se marca la pauta bien interesante, en donde la palabra del Señor nos muestra de que Dios mismo desciende y va a la casa de Abraham. Oiga esto, capítulo 18, versículo 1 de Génesis. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Pero el verso 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Oiga. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traed un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso, dice, habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Pero sigamos leyendo, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Pero el verso 7 marca la pauta de estos siervos anónimos. Oiga, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. ¿Y qué dice su Biblia? Y dice, y lo dio al criado. Ni siquiera se menciona el nombre del criado, sencillamente se menciona a un criado, se menciona a un siervo anónimo, que su nombre por alguna razón es oculto en la palabra. Dice, y lo dio a su criado, y éste se dio prisa, ¿a qué dice?
¿Quién preparó la comida para poder atender a los invitados de honor? Que nada más y nada menos era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que han llegado a la casa de Abraham. Es el criado. El criado va y prepara aquel becerro, que aquel cabrito era un becerro, ¿verdad? El que le llevaron al siervo en el versículo número 6 que acabamos de leer, se lo dio al criado para que lo preparara. Sin duda alguna, ese criado era especializado, ¿verdad?, en aspectos propiamente culinarios. Probablemente tenía un buen sazón. Probablemente este criado, porque recordemos que los criados ejercían diferentes labores, diferentes oficios. Pero su especialidad sin duda alguna era el de la cocina. En algún momento nosotros hemos tenido algunas actividades, en algún momento hemos atendido a algunas personas en nuestra casa y en algún momento nosotros, mi esposa cocina muy delicioso, tiene su sazón, puede elaborar buenas comidas, pero en algún momento decimos, hablemosle a tal persona, porque tal persona puede hacer tal comida y le sale exquisita. Y en algún momento nosotros hemos molestado a algunas personas de la iglesia, algunas hermanas de la iglesia, porque deseamos atender bien a nuestros invitados. Deseamos atender bien a aquellas personas que nos van a visitar, que van a estar con nosotros. Y a veces quizás pueden pasar desapercibidas aquellas personas, porque no son las que van a figurar como lo va a hacer Abraham. Porque si usted sigue leyendo acá, dice el verso 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso, dice la palabra, delante de ellos. Y él estuvo, dice, con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces aquí están comiendo sus invitados, pero quien preparó y quien elaboró fue su criado. El criado que se desconoce su nombre. Y por supuesto, el criado no andaba buscando honores, no andaba buscando créditos, no andaba buscando aplausos. Un criado, un siervo que sin duda alguna pasó desapercibido, aparentemente a los ojos de los invitados, pero obviamente delante de la presencia de Dios absolutamente nadie, mis hermanos amados, pasa desapercibido. Por eso que Dios nos ayude a nosotros ser hombres y mujeres anónimos, que cuando hagamos algo, aquí tenemos personas que hacen cosas anónimas y a veces hay personas que nos dicen, hermanos, por favor que no se sepa que fuimos nosotros los que hicimos tal cosa. A veces hay personas que buscan precisamente el ser siervos anónimos porque no desean ser vistos, no desean ser admirados de parte de los hombres, sino que buscan precisamente la gloria de parte de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra. Yo no sé si estoy tratando o me estoy dando a entender con lo que estoy comunicando, pero estamos viendo esto porque al iniciar la palabra estamos viendo que los discípulos querían ver quién era el mejor, quién era el más destacado, quién era el primero, quién era el mejor de ellos, quién era el más importante. Y en esta vida, precisamente, eso es lo que muchas personas desean también. Hay personas, por ejemplo, en el ambiente pastoral, ¿por qué no decirlo? Hay muchos pastores que compiten con otros, pensando, bueno, yo siento que soy el mejor pastor. Yo siento que yo soy más famoso o más reconocido que los demás pastores. Hay muchos pastores que así se consideran y se enorgullecen al saber que sus nombres figuran por todos lados. Porque eso es lo que muchas personas buscan: los aplausos, los reconocimientos, la fama, la gloria. Sin embargo, cuando vemos en la palabra, hubieron siervos, mis hermanos, que sus nombres, tal como lo vemos acá, el criado de Abraham, para empezar, no sabemos cómo se llamaba, pero llevó a cabo una labor tan importante, llevó a cabo una
labor que era precisamente preparar la comida, preparar los alimentos, nada más y nada menos que para la deidad, para la Trinidad. Ahí está, mis hermanos amados, estos tres varones que son una figura de la Trinidad comiendo. Pero vayamos más adelante, vayámonos por favor en el capítulo número 22, siempre de Génesis. Por eso, mi hermano amado, yo quiero decirle algo y quiero darle un consejo. No se enoje si en algún momento su nombre no es mencionado. No se enoje, no nos enojemos si en algún momento a nosotros no nos mencionan en algunos asuntos. No nos enojemos, mis hermanos, porque hay gente que si busca lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado comunicando, que sus nombres se den a conocer. Hay personas que buscan que sus nombres puedan ser mencionados como resultado de lo que han hecho, como resultado de la labor que han hecho. No, si podemos pasar desapercibidos, no habrá problema. Para nosotros no será molesto, porque queremos quizás pasar desapercibidos en esta tierra, pero queremos ser bien conocidos delante de la presencia de Dios. En esta tierra a mí no me interesa si mi nombre no se menciona. A mí no me interesa si yo no soy conocido. Eso no es lo que yo busco. No es lo que yo pretendo, pero sí me interesa que sea bien conocido delante de la presencia de mi Dios. Eso sí me interesa y eso sí me preocupa, que mi Padre Celestial me conozca, que sepa precisamente quién soy yo, precisamente por lo que hago, precisamente por lo que realizo. Que no se pueda decir como allá en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Alejados de mí, que no les conozco, les dice el Señor. Qué difícil va a ser para aquella gente que quizás desea ser bien vista y bien conocida en esta tierra, pero que a los ojos de Dios no son conocidos. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero a mí me interesa pasar desapercibido en esta tierra, pero bien conocido delante de la presencia de Dios. Por eso, tal como le decía, no nos enojemos si en algún momento nuestros nombres no se mencionan en la iglesia. No nos enojemos si en algún momento a nosotros no nos promocionan. Acá en el capítulo 22 de Génesis, verso 3, al versículo número 7, podemos recordar el evento cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que le dé a su hijo Isaac. Oiga lo que dice acá, iniciemos desde el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. ¿Y qué dice? Oiga, y tomó consigo 2 siervos suyos. Una vez más, no se mencionan los nombres de estos siervos. Y tomó 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Ahí sí se menciona el nombre de Isaac. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, oiga esto, aquí hay algo bien interesante. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, ¿con qué dice? Con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay algo bien impresionante, mis hermanos amados, porque nuevamente podemos ver que sus nombres no son mencionados. Y podemos ver algo que probablemente para muchos de nosotros nos podría poner en qué pensar. Los 2 siervos son llamados y son seleccionados por Abraham para que lo acompañen en esa travesía. Pero ¿cuál era la finalidad? Que cuando Abraham subiera al monte, subiera a la montaña, ellos pudieran quedarse en la parte baja de la montaña. ¿Haciendo qué cosa? Según lo que acabamos de leer ahí, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? En el versículo número 6 que acabamos de leer, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que se les encomendó a ellos era cuidar al burrito.
Lo que ellos tenían que hacer era estar al cuidado del asno. Probablemente, mis hermanos amados, para cualquier persona eso era algo insignificante. Probablemente muchos dirían, esto es deplorable para mí. Yo no he sido llamado para cuidar asnos, para cuidar burritos. Yo he sido llamado, yo he sido seleccionada para algo más. Hay personas que dicen y sienten que han sido llamados para algo mejor que lo que podrían estar haciendo o realizando. Pero yo quiero decirle en esta noche, al Dios que nosotros le servimos y al Dios para el que nosotros trabajamos, nosotros no debemos de seleccionar y buscar únicamente, porque a veces dentro del reino de Dios, yo he conocido a mucha gente que lo único que busca son los altares, ¿verdad? Hay mucha gente que lo único que busca es poder ser vistos. Pero aquellos trabajos en donde no son vistos, aquellas actividades que no son reconocidas, aquellas actividades que nadie se da cuenta que se llevan a cabo y que son importantes y que son necesarias dentro de la obra de Dios, hay quienes no las quieren hacer, porque como nadie las ve, como nadie se fija. Por eso el consejo que quiero darle a través de esto: no menospreciemos, mis hermanos amados, ninguna función ni ninguna delegación que Dios nos pueda dar a nosotros. Estos criados fueron llamados por su amo, por su señor, y cuando Abraham sube a la montaña les dice: espérenme acá con el asno, porque el muchacho y yo iremos y sacrificaremos el holocausto y volveremos a vosotros. Probablemente, pensemos, yo no sé si lo hayan hecho o no, que alguno de los dos siervos hubiese pensado, pero yo no buscaba el poder cuidar asnos. Yo buscaba otro oficio, otro que hacer, pero estar acá con un burro, estar acá con un animal que ni siquiera es entendido. Yo no fui llamado para eso. A veces, mis hermanos amados, hay personas que menosprecian las funciones que Dios les da. Hay personas que menosprecian los privilegios que Dios les da, sencillamente porque lo que se les asigna no va con ellos. Es que eso no va conmigo. A mí que me pongan a predicar, a mí que me pongan a dirigir, a mí que me pongan a hacer actividades donde algo que vaya con mi nivel, algo que no me degrade. Hay personas que así piensan en el Señor. Y cuando se les asigna algo, lo menosprecian, lo rechazan. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Hay quienes menosprecian los privilegios o las funciones que Dios les da. Por eso no menospreciemos. Ahí están estos criados. Ahí están estos criados, sin menospreciar lo que su amo los ha puesto a hacer. Los dejó al cuidado del burrito, y yo les aseguro de que aquellos criados cuidaron de tal manera al burrito que lo pastaron, le dieron de beber. Probablemente no sabemos cuánto tiempo Abraham haya estado allá en la montaña, porque la historia es tan rápida, ¿verdad? La lectura nosotros la leemos en cuestión de segundos. Pero cuánto tiempo haya estado allá arriba y se haya llevado el proceso para poder sacrificar a Isaac, no lo sabemos. Pero aquellos criados estaban cuidando y dando su mejor esfuerzo, cuidando a un animal, cuidando a un burrito. Por eso no menospreciemos, mis hermanos amados, lo que Dios nos ponga que hacer. Si Dios nos pone a barrer, si Dios nos pone a trapear, si Dios nos pone a limpiar sillas, si Dios nos pone a hacer funciones, privilegios, trabajos que muchos los pueden ver denigrantes, yo lo voy a hacer con gozo. Yo recuerdo de que antes de ser predicador, antes de ser pastor, su servidor, tal como ya se lo había mencionado, yo comencé mi ministerio barriendo y limpiando bancas, barriendo, trapeando y dándole el mantenimiento a la iglesia, al templo.
para iniciar mi ministerio, yo con gozo iba y le lavaba el carro a mi pastor. Agarraba el carro, se lo lavaba por fuera, lo limpiaba por dentro. Cuando tenía la oportunidad le decía: pastor, cómprese una pasta de lustrar o de pulir, le voy a lustrar su carro. Comencé haciendo funciones, y por eso es de que nosotros ahora, por el tema, ¿verdad?, del COVID, ¿verdad?, nosotros en otro tiempo hemos delegado para que vengan a limpiar la casa. Y Dios bendiga su vida también, hermano Manuelito. Gracias por su apoyo, porque de repente nosotros recibimos el mensaje: hermano, ya no se vayan a preocupar por la limpieza, ya la hice. Y se lo agradecemos, hermano Manuelito, con todo nuestro corazón. El día de hoy me mandó el mensaje: hermano, ya hice la limpieza, no se vaya a preocupar. Y nosotros tuvimos un compromiso, andábamos corriendo y con esa preocupación, pero gracias a Dios fue un peso que fue quitado de encima de nosotros. Pero digo esto, mis hermanos, porque nosotros venimos aquí a limpiar la casa del Señor, para que cuando ustedes entren, el lugar ya esté sanitizado. Ustedes puedan venir acá con tranquilidad, con confianza, porque el lugar está completamente limpio, ha sido desinfectado, para que usted con seguridad y con comodidad pueda estar acá. Y a mí no me es gravoso agarrar una escoba, agarrar un trapeador, venir encorbatado o entacuchado a barrer y a trapear, a limpiar, porque es la casa de mi Dios. Qué honor para mí el poder limpiar la casa de mi Dios. A mí no de ningún modo me denigra el poder hacer eso para mi Dios. Al contrario, yo me siento privilegiado al poderlo hacer. Para mí es un privilegio el poder limpiar la casa de mi Dios. Y cada vez que lo hago con todo mi corazón. Y me gusta que la casa del Señor esté bien limpia. Y no sé si usted lo ha notado, pero hemos estado comprando un aromatizante que lo hemos estado echando espeso, porque nos gusta que huela bien la casa de nosotros. Yo no sé si usted lo siente cada vez que entra a este lugar, pero a nosotros nos gusta que la casa del Señor huela bien. Y por eso lo hacemos con todo nuestro corazón. Por eso no menospreciemos, mis hermanos amados, lo que Dios nos ponga a hacer. Independientemente de lo que tengamos que hacer, hagámoslo, mis hermanos amados, con todo nuestro corazón. No menosprecie lo que usted está haciendo para Dios. No menospreciemos ni tengamos en poco lo que estamos haciendo para nuestro Padre Celestial. Vayamos rápidamente, me están quedando unos minutitos nada más, pero vayamos. Capítulo número 19, vayamos, voy a omitir un texto más. Vayamos al capítulo 19 de Jueces. Jueces capítulo 19, verso 1 al versículo número 3. Aquí se nos presenta el escenario de una situación matrimonial, de un levita, que nada más y nada menos su esposa le ha sido infiel. Diríamos acá en Guatemala, ¿cómo diríamos? Vamos a ver. Le quemó el rancho. Oiga, dice acá, leamos desde el verso 1. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y dice el verso 2, oiga, y su concubina, ¿qué pasó? Le quemó el rancho, le fue infiel. Dice, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Pero oiga el verso 3, algo interesante. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. Vea qué interesante, ¿verdad? El levita, en lugar de que la mujer fuera a pedirle perdón, aunque obviamente no conocemos las causas por las que pudo haber sido infiel, ¿verdad? No lo sabemos, pero no nos interesa también ahondar en esos asuntos.
porque estamos hablando acerca de siervos anónimos. Pero lo interesante es que el levita, el esposo, dice, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, para conquistarla, para buscar la reconciliación, y dice, y hacerla volver, y llevaba consigo, ¿qué dice su Biblia? Oiga, qué impresionante, llevaba consigo un criado, dice un siervo, un par de asnos. Y ella dice que le hizo entrar en la casa de su padre. Pero detengámonos ahí nos vamos a quedar. A mí me llama la atención, mis hermanos amados, porque este levita vuelve también a tomar él a un criado suyo. Un criado que, mis hermanos amados, se está dando cuenta, obviamente para haberlo llamado, es porque este criado era un criado de confianza. Es porque este criado tenía la característica, mis hermanos amados, de que era una persona que manejaba mucha discreción. Era una persona, un criado que conocía los conflictos matrimoniales que se habían dado en esa pareja. Para que haya llamado a su criado para que lo acompañara, era porque él sabía perfectamente que de repente la mujer, pensemos, se le iba a plantar por ahí, le iba a hacer desplantes, menosprecios, o no sabemos cómo lo iba a recibir, pero podemos ver que este levita se lleva consigo a un criado suyo. Y qué impresionante, mis hermanos. Por ejemplo, yo no me llevaría a cualquier persona, por decir algo, a asuntos muy delicados. Solamente alguien que verdaderamente sea de confianza y que verdaderamente maneje discreción. Sobre todo si es, por ejemplo, con mi esposa nos ha tocado que ir a visitar y administrar matrimonios. Hogares donde matrimonios están teniendo conflictos, pero de aquellos, mis hermanos amados, dirían los muchachos, gruesos, ¿verdad? Aquellos problemas, mis hermanos amados, que a veces están casi como que a punto de agarrarse, de pegarse una pescociada. Hemos estado, mis hermanos amados, en situaciones bastante delicadas. Y para tratar asuntos así, no es de llevar cualquier, pero si se lleva a alguien que tenga la lengua larga, ¿verdad? Olvídese, yo no puedo llevarme a alguien, mire, acompáñeme a resolver tal problema. Y peor si a esa persona le gusta la murmuración, peor si a esa gente le gusta el chisme, el wiri wiri, dijo alguien por ahí, olvídese. Al rato toda la comunidad o toda la colonia conocerá del problema que se fue a tratar. Este levita jaló a un criado, pero a un criado que era de confianza. A un criado, mis hermanos amados, un criado que precisamente tenía esa discreción. Ese criado que como diría alguien por ahí, era un sepulcro, ¿verdad? Pero no era una tumba abierta, ¿verdad? Porque hay un dicho por ahí que dice que de tumba en tumba lo sabe todo el cementerio. No, aquel, si era de aquellos de fiar, para que su amo, el levita, se lo haya llevado, era porque realmente se había ganado la confianza de su señor. Pero vemos ahí algo impresionante. Su nombre es omitido. Por eso, tal como se lo decía, en la Biblia podemos ver siervos y siervas anónimos. Seamos siervos anónimos, mis hermanos. Seamos hombres y mujeres que nuestros nombres sean omitidos. Y si a Dios le place en algún momento promocionarnos, pues gloria a Dios. Pero si no, nosotros no nos vamos a enojar si nuestros nombres no son mencionados en esta tierra. Porque un día sí deseamos que nuestros nombres sean conocidos delante de su presencia. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por su palabra? Y luego vamos a orar por los elementos. Voy a pedir a Manuelito si se pueden caminar acá también, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Señor, queremos ser siervos anónimos.
Señor, a nosotros no nos interesa si en algún momento nuestros nombres no son mencionados. Eso no es lo que buscamos, Señor amado. No es eso lo que nosotros pretendemos en esta vida. Señor amado, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con todo nuestro corazón para ti. Por eso te damos gracias porque tu palabra siempre viene a hablar a nuestras vidas. Nosotros no queremos ser los más destacados, los más sobresalientes, los más populares. No queremos ser los más famosos porque eso no es lo que nosotros buscamos en esta vida. Lo que pretendemos es dar a conocer tu nombre. Lo que queremos es que a través de nuestras vidas tú seas el engrandecido, tú seas el ensalzado, tú seas el glorificado. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos. Y por eso, Señor amado, te pedimos que nos ayudes a ministrar y, Señor amado, a vivir esta palabra, llevarla al terreno de la práctica y que siempre, Señor amado, podamos ser esos hombres y mujeres anónimos, que todo lo que hagamos dentro de tu obra, dentro de tu casa, lo podamos hacer en oculto, en secreto, como dice tu palabra, y tu Padre, que nos ve en secreto, es que nos recompensará en público. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Hoy queremos orar también, Señor amado, por estos elementos divinos, por el pan, por la copa, que representan tu cuerpo, tu sangre, derramada una vez en la cruz del Calvario. Te pedimos que al momento de participar de esos elementos divinos podamos recibir vida, podamos recibir salud, podamos recibir sanidad, podamos recibir liberación para la gloria de tu nombre. Señor, hoy nos disponemos a participar de tu mesa. En tu nombre consagramos y dedicamos estos elementos divinos para la gloria tuya, Señor. Amén y amén.